persona, un hombre del Renacimiento, lo avala también el pintor, un buen pintor, un importante pintor, y además músico. Es decir, que vamos a escucharlo, que es lo interesante, que hemos venido a escucharlo a él. Y de nuevo, muchas gracias, Javier, por haber accedido a estar con nosotros. Cuando escribí este texto y di una charla parecida a esta, me interesó el tema porque me parecía muy preocupante lo que está ocurriendo en España y que sigue ocurriendo, por cierto, y que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Es decir, que la corrupción no es una cosa, es de toda la vida, siempre ha habido mucha corrupción en todos sitios y en España en particular, ¿no? Y por eso lo estudié. Entonces, bueno, es un texto que es, bueno, yo creo que bastante sencillo, pero que trato de ver un poco las causas principales y los efectos principales que tiene. Y luego, bueno, es una serie de soluciones que son muy deseables, pero poco probables de que se lleven a cabo, ¿no? Bueno, como este es un Ateneo republicano, pues uno de los problemas principales que tenemos es la jefatura del Estado, que está en manos de un rey que es un corrupto de los más gordos de España. Por lo tanto, habría que empezar por ahí, ¿no? Pero claro, eso es muy complicado porque haría falta hacer un referéndum y haría falta que ese referéndum la gente votara para una república, cosa que también es dudoso, ¿no? Digamos, lo que es la definición de corrupción o cómo se define en esta conferencia, yo utilizo la definición de María Moliner, que es el diccionario famoso, que lo define como quebrantar con dádivas la moral de la administración pública o los funcionarios, ¿no? Así, o sea, que le da un ámbito muy limitado a la corrupción, porque para que haya corrupción en este sentido tiene que haber alguien del sector público que se corrompa, es decir, que acepte, digamos, prebendas, dinero, otro tipo de ingreso, ¿no? O objeto o activo, que diríamos los economistas, a cambio de hacer favores, ¿no? De dar privilegios a determinadas personas. Es una acepción limitada porque, bueno, corrupción también lo hay en el sector privado, ¿no? Por supuesto. Y luego se centra también la corrupción en lo que es el ámbito público, es decir, el personaje público que interviene, cuando es igualmente corruptor el privado, ¿no? que le corrompe. También es verdad que puede haber corrupción sin que haya sector privado. Es decir, que el caso de Andaluz, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, lo que hacían era desviar fondos a determinados personas del PSOE y de otros, ¿no? y del ámbito sobre todo de este partido, con fondos públicos. Por tanto, ahí en principio no había sector privado. Pero, bueno, en general es verdad que interviene un agente privado que corrompe a un agente público, ¿no? Bueno, en cuanto a las causas de la corrupción, yo aquí parto de dos elementos. Por un lado, hay una benevolencia de las normas y de las leyes con la corrupción. En España, bueno, la corrupción no está apenas castigada, digamos, vence el plazo a los 5 años, por lo tanto hay un montón de casos de corrupción que han sido, que no han sido penalizados, ¿no? Que como prescribe el delito a los 5 años, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso debería modificarse, ¿no? Naturalmente, porque un delito tan grave como la corrupción no debería prescribir desde mi punto de vista, ¿no? Y luego otro elemento que también es singular en el caso español es que ha habido históricamente una fuerte benevolencia social con este fenómeno, ¿no? Es decir, que la gente parece que... Es verdad que desde el año 2013, cuando yo hice este análisis, ha habido una reacción social a la corrupción, a la que el PP ha caído mucho en votación, en parte por el tema de la corrupción, ¿no? El caso Gürtel le ha penalizado, pero bueno, ha tardado muchísimo tiempo en que esa reacción se produzca, ¿no? Lo cual, bueno, dice mucho de la escasa democracia del pueblo español, todavía. O sea, una buena parte del pueblo español que, bueno, que no tiene una conciencia suficientemente democrática todavía, en mi opinión, porque debería penalizarse mucho más
casos de este tipo, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de las elecciones electorales. Bueno, me voy a centrar en las causas y dentro de ellas, en lo que bueno, hay muchas causas, pero la causa institucional y fundamentalmente política me parece la principal, y dentro de ella me voy a centrar en los partidos. Yo creo que el sistema institucional español, el sistema político institucional es muy deficiente, es decir, hay un economista catalán, bueno, Vicens Navarro, que siempre le dice una frase que me hace gracia, ¿no? Se dice que la transición española fue ejemplar, pero dice, no fue nada ejemplar, ¿no? Y efectivamente yo creo que no lo fue, en primer lugar porque nos han puesto un rey, el dictador, ¿no? O sea, hemos tenido una monarquía decidida desde la dictadura, por lo tanto, de ejemplar poco. Lo que pasa es que se nos ha vendido esa moto de la ejemplaridad de la transición. Hombre, es mejor la situación actual que la dictadura, no hay duda, pero hombre, de ahí a decir que es una democracia ejemplar, pues yo creo que no, falta mucho en ese sentido. Entonces, uno de los, digamos, de los déficits o las carencias que tiene el sistema institucional español, el sistema democrático español en lo político, es el sistema de partidos, ¿no? Yo creo que el sistema de partidos está hecho para que haya mayorías de dos partidos, para que dos partidos y los dos partidos territoriales, es decir, Convergencia, la antigua Convergencia catalana y el PNV, bueno, controlen entre ellos cuatro más o menos el poder en España. Así ha sido más o menos hasta ahora, ¿no? Bueno, los analistas políticos dicen que eso se hizo, pero yo no lo creo que ese análisis sea correcto, por el temor a que volviera a ocurrir lo que la República, ¿no? Que hubo una inestabilidad política y que eso dio lugar, digamos, a la rebelión militar, al golpe militar. Bueno, yo creo que eso no es así, pero lo que sí que creo es que este sistema de concentración del poder en dos partidos, uno bueno, ese sistema, ahora no sé. Bueno, ese sistema bipartidista que se ha consolidado en España, aunque ahora parece que eso se está rompiendo, esa fórmula, ha sido muy negativo desde el punto de vista democrático, a mi modo de ver, porque ha concentrado en exceso el poder político en España, primero en el PSOE y luego en el PP, y eso ha sido nocivo porque la concentración del poder siempre es negativa para la democracia. ¿Por qué? Pues porque incentiva la corrupción, ¿no? Incentiva por sí mismo el hecho de que haya un exceso de concentración de poder a la corrupción de quien ostenta ese poder. Eso se produce por muchas razones. La principal es porque genera en los partidos un sistema piramidal, como observamos que ocurre en España, tanto en el PP como en el PSOE, mucho más todavía en el PP, donde una cúpula que supuestamente ha sido elegida, bueno, dentro o entre los militantes, esa cúpula se consolida y de alguna forma controla el poder. Ese sistema no es un sistema democrático porque implica una serie de privilegios de la cúpula que hacen que se mantengan el tiempo. Por eso hemos visto que en los partidos mayoritarios, es decir, PP y PSOE, las cúpulas del poder se han mantenido en el tiempo de una forma muy estable, ¿no? Y lo que genera esa concentración de poder es que tienden a acumular más poder controlando otras instituciones que no son estrictamente
del ámbito del ejecutivo político, pero que tienen que ver, por ejemplo, el Poder Judicial. El Poder Judicial en España está muy controlado por los partidos mayoritarios, puesto que eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, eligen al Fiscal General del Estado, eligen a muchos jueces muy relevantes que sirven de alguna forma como contención de la justicia. Luego controlan otras instituciones que son instituciones que sirven para controlar justamente el poder, como la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la defensa de la competencia, que luego se han concentrado en uno solo, el Defensor del Pueblo, las cajas de ahorros también. Las cajas de ahorros, como sabemos, eran instituciones ejemplares en España, pero que fueron politizadas y finalmente murieron, ¿no? Murieron por la corrupción que también invadió estas instituciones. Bueno, las puertas giratorias es otro elemento que también deriva de esa concentración de poder, es decir, los políticos se garantizan, digamos, una jubilación muy bien pagada, ¿no? Incluso entre los principales políticos españoles, los mejor considerados, también ha ocurrido este caso, ¿no? Bueno, hay otro tipo de efecto perverso que tiene la concentración de poder, es que genera corrupción porque como tienen, digamos, el poder dentro del partido, bueno, pues intentan preservar ese poder en el tiempo y para ello tienen incentivos para mantenerlo. ¿Cuáles? Bueno, pues conseguir la adhesión de militantes a través de la propia corrupción. Es decir, el caso de Carromero, por ejemplo, en el Partido Popular, ¿no? O sea, consigues que los militantes se adhieran a la cúpula a través de puestos, de confianza, de trabajos bien remunerados, etcétera, ¿no? Luego eso se extiende pues, a los amigos, a los familiares. Esto en el PP quizás se ve más, el hecho de que, bueno, los militantes, pero también familiares y amigos, ocupen puestos de libre asignación que tienen los partidos cuando acceden al poder, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en España es que cuando cambia el poder, bueno, los partidos que suceden, por ejemplo, en el caso de Podemos, bueno, se están encontrando con instituciones que han sido creadas por los partidos anteriores, por PP o PSOE, los dos, donde han colocado a multitud de gente, digamos, con contratos de largo plazo, ¿no? Que es muy difícil de expulsar. Bueno, este es un fenómeno también de corrupción muy notable, pero que consigue la adhesión, digamos, de todo ese colectivo a los que están en esa pirámide de poder. Bueno, eso sería, digamos, por lo que se refiere a las causas por las que, digamos, esa concentración de poder en los partidos ha durado tanto tiempo, porque ha generado, digamos, unas redes de corrupción en muchos niveles que hacen que su permanencia sea estable. Bueno, en cuanto a ejemplos de prácticas antidemocráticas o corruptas en los partidos, pues podemos poner ejemplos que son conocidos, de carácter económico, laboral o judicial. De carácter económico, bueno, los sobres que hemos visto en el caso del PP, pero que también han existido en otros sitios. Los sobres son ilegales porque primero son dinero opaco y segundo, pues porque es un dinero que se obtiene por fondos públicos. Los indultos también, en el caso español hay multitud de casos de indultos que no son justificados, ¿no? Subvenciones y donaciones que se hacen a determinados grupos económicos, bancos y empresas también. Luego, de carácter laboral, lo que he dicho hace un momento, los contratos que dan a amigos o simpatizantes. Y luego, finalmente, el tema de los indultos,
que también he mencionado. Otro ejemplo que se señaló al principio de corrupción institucional es el caso de la corona, el caso español. La jefatura del Estado es inmune, tiene inmunidad judicial y por lo tanto, bueno, eso es algo que es absolutamente escandaloso, es decir, que el jefe del Estado no pueda ser procesado y cuando deja de serlo, como en el caso de Juan Carlos, bueno, pase a ser aforado, ¿no? Sigue siendo de alguna forma inmune, pero no tanto como lo era antes. No tiene razón de ser que un jefe del Estado tenga inmunidad penal. Bueno, para ir avanzando un poco, voy a pasar al tema de los efectos. Bueno, el efecto principal que tiene la corrupción es que genera una enorme desigualdad social y económica en la sociedad. En general, la concentración de poder político que conlleva el económico genera desigualdad, es lo que estamos viendo con el neoliberalismo. Eso lo digo con conocimiento de causa, puesto que soy economista. La concentración de poder económico o político, y suelen ir juntos, genera desigualdad, genera concentración de riqueza y concentración de poder. ¿Cómo se expresa esa concentración? Bueno, en el caso español hay muchísimos ejemplos que son fáciles de ver. Cuando se concentra el poder económico por la corrupción, es decir, el hecho de que las empresas consigan, por ejemplo constructoras, ¿no?, consigan licencias de construcción o se les dé licencias para hacer autopistas o para hacer obra pública en general, bueno, pues esas empresas crecen mucho y por lo tanto son más competitivas que las que crecen menos, es decir, que se premia a ciertas empresas en detrimento de otras, ¿no? Ese fenómeno de concentración del poder económico es muy conocido en el mundo de la economía y se conoce como economías de escala. Cuando una empresa produce mucho, genera una producción muy grande, puede reducir el coste de producción. Ese es un fenómeno muy antiguo en la economía, pero que elimina la competencia. Porque una vez que tú eres capaz de producir a un coste menor que los demás, bueno, pues los demás entran en crisis, no pueden competir. Eso ocurre en muchos sectores económicos, que ocurre en la banca, por ejemplo, de una forma muy clara, ¿no? Vemos como cada vez hay menos bancos que son más grandes, ¿no?, en el español, pero ocurre en el automóvil, ocurre en las eléctricas, ocurre en los hidrocarburos, ocurre en casi todos los sectores económicos. Y si eso es apoyado por los gobiernos, por el Estado, si queremos verlo así, bueno, pues lo que hace es generar concentración de riqueza y poder en ciertas empresas en detrimento del resto. Por lo tanto, lo que se genera es una desigualdad creciente en el mundo, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. No solo en España, está ocurriendo en el mundo en su conjunto. Bueno, una segunda parte que podríamos señalar de los efectos sería el efecto que tiene sobre la cohesión social de un país el hecho de que aumente la desigualdad y de que la corrupción sea algo de dominio público. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque la mayoría de la sociedad empieza a desconfiar del sistema político porque observa que efectivamente hay segmentos privilegiados, ¿no?, como son las grandes empresas, como son los que son, digamos, que apoyan, ¿no?, a los partidos políticos que están en el poder. Entonces, bueno, esa queja o ese disgusto con el sistema democrático, que consideran que es ineficiente, que es pobre, que es injusto,
Bueno, pues les lleva a optar por soluciones que no son democráticas, es decir, que las soluciones llamadas populistas, en cierto sentido, los fascismos, ¿no?, surgen de ahí también. Es decir, que el fascismo surge cuando hay un descontento con una democracia que es poco democrática, ¿no?, que es una democracia que favorece a unos en detrimento de la mayoría de la sociedad. Otro efecto que tiene es que el empobrecimiento de un segmento creciente de la población, empobrecimiento absoluto pero también relativo, es decir, que al crecer las diferencias económicas y sociales, por un lado unos se enriquecen más que otros, pero por otro lado otros dejan de enriquecerse. Lo que estamos viendo en España en la actualidad, que hay segmentos cada vez mayores de gente que está en situación de pobreza. Bueno, pues esta situación puede llevar a que la corrupción deje de estar en las altas esferas de la política, como ocurre en la actualidad en España, y pase a situarse también en los niveles medios y bajos del sistema funcionarial, que es lo que ocurre de una forma generalizada en América Latina. Es decir, que lo que distingue básicamente la democracia de América Latina de la democracia europea es que en las democracias europeas la corrupción está en la cúpula, ¿no?, la cúpula política y del poder, pero en los países de América Latina está ahí, pero también está en los estratos medios del funcionariado, la policía, por ejemplo, ¿no? La policía en España puede haber casos de corrupción, pero no es generalizado, como ocurre, por ejemplo, en México, ¿no?, donde el nivel de corrupción en el funcionariado medio es mucho mayor que en España. Por lo tanto, eso lleva a una degradación muy fuerte del sistema político de un país. Bueno, para no alargarme demasiado, entraríamos en lo que son las soluciones a la corrupción. Y luego lo dedicamos a desarrollar el tema que quiera. Bueno, las soluciones a la corrupción, yo lo primero que vería es una profunda reforma democrática del Estado. O sea, lo que decía antes que señalaba Vicente Navarro, la transición no fue ejemplar, ¿no? Por lo tanto, hay que avanzar mucho más en la democratización del Estado español para mejorar el funcionamiento democrático del Estado. Algo que es obvio y que desde siempre se ha comentado por los analistas de la corrupción es la ley de transparencia, ¿no?, que exista una ley de transparencia en todas las instituciones públicas o financiadas, aunque sea parcialmente, con dinero público. Bueno, eso se ha hablado mucho en los últimos años del gobierno de Rajoy de hacer esta ley de transparencia en el sector público, pero bueno, no se ha hecho nada hasta ahora, y eso implicaría, digamos, dar información sobre todo lo que hacen los funcionarios públicos y los cargos públicos. Por lo tanto, eso sería, digamos, lo primero, lo más fácil de hacer, que habría que hacer ya. También yo considero que habría que hacer una reforma profunda del acceso a la función pública. Yo creo que el acceso a la función pública en España no es transparente y no es democrático. Yo he podido ver muchos casos en el sistema, digamos, de acceso a funcionariado medio y alto en España que no se ha realizado de forma democrática, donde los miembros de los tribunales son puestos a dedo por quienes controlan, digamos, la institución de que se trata, sea la diplomacia, sea los técnicos comerciales del Estado, sean los inspectores de Hacienda. En todos esos altos cargos hay un sesgo muy poco democrático en la realización de oposiciones. Bueno, desde luego, modificar la legislación sobre la corrupción. Algo que no hemos comentado antes es que quien controla
la corrupción en el sector público, es decir, el Tribunal de Cuentas, los miembros del Tribunal de Cuentas son puestos por los propios partidos a los que hay que investigar, ¿no? El PP, el PSOE, son quienes eligen a los miembros que les van a investigar. Como puede comprenderse, bueno, es muy fácil que demoren, ¿no?, esa inspección, si puede ser, digamos, dañina para uno de esos dos partidos. Por lo tanto, hay que modificar esa legislación y hacer que sea transparente el Tribunal de Cuentas, que no sea puesto por los propios miembros de los partidos. Una reforma tributaria donde los ricos paguen impuestos, cosa que no ocurre en la actualidad, pero los que son muy ricos de verdad, esos no pagan impuestos. ¿Por qué? Bueno, pues porque pueden derivar sus rentas a paraísos fiscales, con la ayuda, por cierto, de los bancos, ¿no? Los bancos asesoran a los ricos en España para que sitúen sus fondos en paraísos fiscales. Bueno, ese control debería hacerlo los inspectores de Hacienda, ¿no?, o los técnicos de Hacienda. Bueno, los técnicos de Hacienda, digamos que es el segundo rango de la inspección de Hacienda, que es, digamos, el primer rango, inspectores de Hacienda, y segundo rango, técnicos de Hacienda. Los inspectores de Hacienda son muy conservadores en su conjunto, pero no así los técnicos, ¿no? Los técnicos de Hacienda es el segundo nivel de la oposición, y estos son muy críticos con la forma en que funciona la Hacienda en España. ¿Por qué? Bueno, pues porque se investiga básicamente el IVA, ¿no?, el fraude del IVA, que es importante, pero señalan estos técnicos de Hacienda que el 80% del fraude fiscal lo realizan las grandes fortunas, los grandes bancos y las multinacionales. El 80% del fraude fiscal en España, que se cifra casi en 100.000 millones de euros anualmente. Por tanto, claro, es el 10% del PIB lo que representa el fraude fiscal en España. Bueno, habría que aumentar la dotación de inspectores fiscales y de técnicos de Hacienda para, bueno, empezar a investigar cómo evaden impuestos estos grandes defraudadores. ¿Por qué no se hace? No me interesa que se haga, es obvio. En España el número de inspectores y técnicos por habitante es la mitad del que hay, por ejemplo, en Francia, en Alemania o en Gran Bretaña. Que tenemos la mitad de inspectores por habitante que el que tienen en países, digamos, que tienen, bueno, un mayor nivel que nosotros, pero similar, ¿no?, de lo que cabe en Europa. Por lo tanto, reforma tributaria es urgente en España, ¿no?, para que paguen los ricos y que paguen menos los pobres, que son los que realmente mantienen el sistema económico español. O sea, la clase media es la que mantiene el sistema tributario español. Bueno, la mejora del sistema judicial. Bueno, eso no hace falta decir mucho porque en la prensa se ha habido mucho últimamente, bueno, la influencia que tiene el poder político en el sistema judicial, ¿no? Lo estamos viendo con el caso catalán, por ejemplo, pero lo hemos visto en multitud de casos, ¿no?, cómo se ha amparado al poder político a través del poder judicial. Bueno, pues habrá que reformar eso. Reformar la ley de partidos, que es con lo que empecé la charla, y que quiero insistir un poco más en ello. Bueno, cuando escribí el texto, leí muchos artículos. En uno de ellos señalaba como ejemplo a seguir el modelo alemán, el modelo de partidos alemán, y lo comparaba con el caso español. Bueno, en el sistema alemán se obliga a que los partidos celebren congresos cada 2 años. Es decir, no como en España, donde pueden celebrar el congreso, si quieren, a los 5, 6, 7 años, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para obligar a la cúpula dirigente a que se exponga al propio partido, ¿no? Claro, si no convocas congreso, no te mantienes ahí hasta que se convoque. Que la elección de cargos internos se realice por votación secreta, porque
porque otra forma también de amedrentar a los miembros del partido es, bueno, que sea pública la votación, porque si no estás a favor del poder establecido, bueno, pues puede ser apartado del futuro, digamos, en el partido, ¿no? Por lo tanto, votación secreta. Regulación estricta de la expulsión de militantes, porque claro, si por protestar ante la cúpula te expulsan del partido, bueno, pues entonces, claro, nadie se atreve a protestar, ¿no? Por lo tanto, regulación de esa expulsión. Reducción del mandato de los dirigentes, en vez de 4 años, bueno, pues que sean 2, por ejemplo. Y luego hacer finalmente más democrático el acceso al partido por parte de los ciudadanos, porque hay muchos partidos, yo lo sé, por ejemplo, para entrar en el PSOE. Para entrar en el PSOE hace muchos años era muy complicado, porque tenías que tener el aval de multitud de personas para poder entrar. Bueno, otra solución, la reforma de la Constitución. Bueno, esto se viene hablando desde hace mucho tiempo, es complicado porque bueno, pues hace falta 2/3 del Congreso, ¿no? De los votos del Congreso para poder prender esa reforma. Bueno, lo de la monarquía ya lo hemos señalado. Por supuesto que debería haber un referéndum sobre la monarquía, porque la monarquía que tenemos ha sido puesta por un dictador, por lo tanto es poco democrático el hecho de que tengamos un rey como jefe del Estado. Otro ejemplo es la dependencia que tiene la educación española del concordato con la Santa Sede. Eso no es democrático, es decir, eso otra cosa habría que denunciar y suprimir. Es decir, el sistema de los colegios concertados, yo creo que fue el gran error del PSOE el hacer esta solución, bueno, amparada en el hecho de que decían que no había suficientes colegios públicos para toda la sociedad española. Bueno, pero se podían haber ido construyendo esos colegios públicos y no haber derivado todo a la Iglesia Católica. Y bueno, yo creo que con esto, ¿no? Creo que sí, ¿no? Dentro de la educación secundaria también, otra cuestión que me parece muy relevante es el tema de la educación para la ciudadanía. Eso siempre se ha, digamos, prohibido cuando es algo elemental, ¿no? En una sociedad como la española, que apenas ha tenido democracia en su historia, es urgente, ¿no?, que se haga una asignatura secundaria que enseña, bueno, elementos de civismo a los niños, ¿no?, de cómo comportarse en sociedad, ¿no?, los valores fundamentales de un sistema democrático. Bueno, eso se ha negado porque no interesaba normalmente que los niños tuvieran esos conceptos, ¿no?, de lo que debe ser una sociedad democrática.